El hermetismo y su influencia en las sociedades secretas. Algunas ideas no mueren, mutan, se disfrazan, cambian de acento y siguen vivas. El hermetismo es una de ellas. Nacido en las arenas de Egipto y bautizado con nombre griego, ha cruzado civilizaciones y épocas como un río subterráneo que de vez en cuando emerge, sereno y misterioso, en los lugares más insospechados: un monasterio medieval, una logia masónica, un laboratorio alquímico o una biblioteca ocultista del siglo XIX. Su influencia en las sociedades secretas no es solo un asunto de doctrinas compartidas o símbolos heredados, es una sintonía profunda, una afinidad espiritual entre el pensamiento hermético y las estructuras que han buscado el conocimiento más allá del dogma. El hermetismo nace en la confluencia de tres grandes ríos culturales: el pensamiento griego, la religión egipcia y las corrientes esotéricas de la antigüedad tardía. Su figura central es Hermes Trismegisto, el tres veces grande, una fusión simbólica del dios egipcio Tot y el Hermes griego. De su boca o de su pluma, según los textos, emergen enseñanzas que exploran la relación entre el cosmos, la mente y lo divino. Los textos herméticos, agrupados bajo el nombre de Corpus Hermeticum, no constituyen una filosofía sistemática, sino una constelación de intuiciones, meditaciones y afirmaciones que giran en torno a una idea central: la correspondencia entre el microcosmos, el ser humano, y el macrocosmos, el universo. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba, la máxima más citada del hermetismo, y también una de las más malinterpretadas. Estos textos, escritos probablemente entre los siglos I y III después de Cristo, fueron redescubiertos en el Renacimiento, época en la que Ficino y Pico della Mirandola vieron en ellos una sabiduría primigenia, más antigua que Moisés o Platón. Así, el hermetismo pasó de ser una corriente marginal a convertirse en una referencia prestigiosa para alquimistas, filósofos y esoteristas. El hermetismo posee una cualidad esquiva: habla con metáforas, usa símbolos, evita definiciones tajantes. Es un conocimiento que no se entrega al lector, sino que lo invita a transformarse para poder entenderlo. Este carácter iniciático ha hecho del hermetismo un imán para aquellas estructuras que se organizan en torno al secreto y la progresiva revelación del saber, las sociedades iniciáticas. En este punto conviene recordar que no todas las sociedades secretas han sido esotéricas, ni todo esoterismo ha sido secreto. Pero cuando ambos se cruzan, el afán de saber y el deseo de proteger ese saber de la plebe, el hermetismo suele estar cerca, como una lengua franca compartida por alquimistas, rosacruces, masones, iluminados, teósofos y otros tantos arquitectos de lo invisible. La fraternidad Rosacruz, surgida en la Europa del siglo XVII, es uno de los ejemplos más visibles de una sociedad secreta estructurada en torno al pensamiento hermético. Sus manifiestos, especialmente la Fama Fraternitatis 1614 y la Confessio Fraternitatis 1615, mezclan alquimia, astrología, cristianismo místico y referencias herméticas con un tono profético. La clave Rosacruz está en la transformación interior. No basta con conocer los secretos de la naturaleza, hay que regenerarse para merecerlos. Esta idea es claramente hermética: la sabiduría no es un conjunto de datos, sino una experiencia de transfiguración del alma. El conocimiento es simultáneamente ciencia y sacramento. Los rosacruces adoptaron muchos símbolos del hermetismo: el uso del lenguaje cifrado, la geometría sagrada, las metáforas alquímicas, la noción de correspondencia universal. La figura del adepto, una mezcla de sabio, iniciado y guía espiritual, también se remonta al ideal hermético del Homo Universalis, un ser capaz de leer el libro de la naturaleza y el del espíritu con la misma claridad. La masonería especulativa, tal como se organiza desde el siglo XVIII, es una de las herederas más influyentes del pensamiento hermético. Aunque la masonería tiene múltiples fuentes: tradiciones gremiales, simbología cristiana, racionalismo ilustrado, su estructura iniciática y su lenguaje simbólico deben mucho a la matriz hermética. No se trata solo del uso de símbolos como la escuadra, el compás o la piedra bruta, que también están presentes en tradiciones alquímicas y herméticas, sino del modo en que estos símbolos son interpretados, como claves de una transformación interior que reproduce, en miniatura, la armonía del cosmos.
Muchos masones ilustrados vieron en Hermes Trismegisto un precursor del pensamiento libre, un guía hacia una religión natural basada en la razón y la fraternidad. La idea de una religio perennis, una verdad eterna y subyacente a todas las religiones, también conecta la masonería con el ideal hermético de unidad en la diversidad. La alquimia europea es, en gran medida, hermetismo aplicado. Aunque suele caricaturizársela como una protoquímica obsesionada con convertir metales en oro, en realidad su objetivo más profundo era la transmutación del alma. El laboratorio del alquimista era a la vez santuario y espejo, allí se ensayaban procesos físicos que simbolizaban mutaciones interiores. El mercurio, el azufre y la sal no eran solo sustancias, eran principios universales, aspectos del alma, modos de lo divino. Todo esto, por supuesto, hunde sus raíces en la visión hermética del universo como un ente viviente, animado y susceptible de evolución. La célebre tabla de esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, es una de las piezas fundacionales de la alquimia occidental. Su enigmático texto ha sido interpretado como una guía para comprender la unidad de todas las cosas, la posibilidad de transformación universal y la existencia de un principio mediador, el uno que vincula espíritu y materia. El siglo XIX, tan propenso a las ciencias positivas como a los sueños ocultistas, vio una explosión de sociedades esotéricas que retomaron y reconfiguraron el legado hermético. La Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky, integró elementos del hermetismo con doctrinas orientales, espiritismo y filosofía occidental. Aunque su matriz es más amplia, muchas de sus ideas clave, la correspondencia entre planos, la existencia de un conocimiento oculto, el papel del iniciado, son ecos directos del pensamiento hermético. Otro ejemplo notable es el martinismo, movimiento de corte místico fundado por Louis Claude de Saint-Martin. Influido por la mística cristiana, el neoplatonismo y el hermetismo, el martinismo propugna la reintegración del ser humano con lo divino mediante un proceso de interiorización, contemplación y elevación moral. En estas sociedades, el hermetismo no es un dogma, sino una gramática del misterio. Sirve para articular ideas diversas bajo un mismo horizonte simbólico, la posibilidad de acceder a una sabiduría primordial que redima el conocimiento fragmentado de la modernidad. Uno de los elementos que más ha favorecido la permanencia del hermetismo en las sociedades secretas es su poderosa simbología. El hermetismo ofrece un alfabeto visual que permite a distintas tradiciones reconocerse entre sí, como miembros de una misma familia espiritual. El uroboros, el caduceo, la estrella de 6 puntas, el número 7, los elementos, los planetas, todos estos símbolos remiten a una visión del universo como totalidad viva, articulada y susceptible de comprensión por el iniciado. Este simbolismo actúa como una especie de criptografía espiritual. Lo que para el profano es adorno o superstición, para el iniciado es un mapa del alma. Esta ambigüedad entre lo visible y lo invisible, lo literal y lo metafórico, es una de las grandes fuerzas del hermetismo, y una de las razones por las que las sociedades secretas lo han venerado como fuente y espejo. En una época donde todo parece reclamarse público, el hermetismo sigue hablando en susurros. Su persistencia en sociedades secretas revela una verdad incómoda: el conocimiento sigue siendo poder, y no todo poder desea mostrarse. El hermetismo, con su aire de oráculo antiguo y su resistencia a la banalización, ha sido una forma de resistencia contra la vulgaridad del dato y la superficialidad del dogma. Las sociedades secretas no han sido, al menos no siempre, conspiraciones de élites ansiosas por dominar el mundo, sino refugios para la imaginación espiritual, para la búsqueda paciente y la fraternidad silenciosa. El hermetismo les ha ofrecido no solo una doctrina, sino una estética del conocimiento, un modo de estar en el mundo sin rendirse a su ruido. Tal vez el mayor logro del hermetismo haya sido sobrevivir sin convertirse en religión, inspirar sin exigir sumisión, transmitir sin adoctrinar. Ha sido como el fuego griego, difícil de apagar, fácil de malinterpretar. En su contacto con las sociedades secretas, el hermetismo ha desplegado su potencia más profunda: ser una llave que no abre una sola puerta, sino un laberinto de posibilidades.
Y si bien muchos de sus símbolos han sido reciclados, muchos de sus textos vulgarizados y muchas de sus ideas trivializadas por el consumo espiritual posmoderno, aún hay quienes lo estudian con la reverencia que se tiene ante una llama antigua que no deja de alumbrar. Como todo lo verdaderamente vivo, el hermetismo no busca ser entendido, sino vivido. Y es en esa tensión, entre el saber que se esconde y el buscador que no cesa, donde las sociedades secretas han encontrado su razón de ser, su misterio compartido, su promesa sin palabras. Ejemplos concretos: logias y documentos herméticos históricos. Entre las logias históricas que han incorporado el hermetismo de forma central podemos mencionar la Gold und Rosenkreuzer, Cruz de Oro y Rosacruz, una orden esotérica alemana del siglo XVIII que desarrolló una compleja estructura jerárquica basada en grados iniciáticos, cada uno ligado a principios alquímicos y herméticos. Esta orden tuvo una fuerte influencia en la masonería de rito escocés y otras corrientes ocultistas germánicas. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, fundada en 1888 en Londres, esta sociedad secreta retomó el hermetismo desde una perspectiva ceremonial y mágica, combinando elementos de la cábala, el tarot, la astrología y, por supuesto, la alquimia. Su sistema de grados, rituales y enseñanzas está profundamente influenciado por los principios del Corpus Hermeticum y la Tabla de Esmeralda. En cuanto a documentos clave, destacan el Corpus Hermeticum, colección de tratados atribuidos a Hermes Trismegisto, fundamental para el hermetismo filosófico. Su redescubrimiento en el siglo XV influyó notablemente en el pensamiento renacentista. La Tabla de Esmeralda, uno de los textos más crípticos y reverenciados del hermetismo. Atribuida a Hermes Trismegisto, ha sido objeto de incontables interpretaciones alquímicas. El Kybalión, publicado en 1908, si bien de época moderna y no de origen antiguo, este texto popularizó conceptos herméticos como los 7 principios universales, aunque con una visión más simplificada y moderna. Su uso ha sido más difundido en el ocultismo contemporáneo y el movimiento Nueva Era. La influencia del hermetismo no se limitó al ámbito de lo esotérico. En múltiples ocasiones, sus principios y estructuras simbólicas encontraron eco en movimientos políticos, filosóficos y artísticos que marcaron época. Renacimiento florentino, bajo el mecenazgo de Cosme de Medici, y gracias al trabajo de Marsilio Ficino, el hermetismo fue integrado en el corazón de la filosofía renacentista. Este impulso originó un pensamiento que buscaba unir ciencia, arte y espiritualidad bajo una misma cosmovisión armónica. No es exagerado decir que el hermetismo influyó en la arquitectura, en la pintura y en la literatura de la época. Botticelli y Leonardo no estuvieron ajenos a este influjo. Romanticismo alemán, en el siglo XIX, pensadores y artistas como Novalis, Goethe o Schelling se vieron atraídos por ideas herméticas. La noción de que el universo está vivo y es comprensible para el alma poética permeó su obra. En Goethe, especialmente en su Fausto, hay ecos del mito hermético del conocimiento prohibido que transforma. Simbolismo y arte decadente, artistas como Gustav Klimt, escritores como Eliphas Lévy o Josephine Péladan, y órdenes como la Rose y Croix Esthétique en Francia, exploraron el hermetismo como una estética y una metafísica alternativa al positivismo y la industrialización. Aquí, el hermetismo no era solo una doctrina secreta, era una sensibilidad. Influencia en movimientos protopolíticos, aunque más discreta, la retórica hermética fue utilizada por ciertas sociedades para proponer formas alternativas de gobierno espiritual o jerarquías basadas en el conocimiento y la iniciación. Algunos sectores del martinismo y de las logias del siglo XIX soñaban con una teocracia iluminada, en la que los iniciados actuarían como guías morales de una humanidad regenerada. El hermetismo ha sido a lo largo del tiempo el faro para quienes buscan sentido más allá de lo visible. No es solo conocimiento, es transformación. Gracias por estar aquí. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comenta y comparte. Hasta pronto, en este viaje hacia lo eterno y lo invisible.